cuando estamos hablando de quiebra. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se suscita el evento de quiebra? Entonces, según este modelo de simulación propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el evento de quiebra se suscita cuando los activos de una determinada empresa son menores que los pasivos. O dicho de otra manera, los pasivos son mayores que los activos, ¿no? Fíjense en este gráfico, no sé si ven el mouse. No sé si ven, ¿me pueden confirmar, por favor? Se ve, licenciado. Ya. Entonces, ¿cuándo o en qué punto del tiempo en este gráfico se suscita el evento de que los pasivos son mayores que los activos o los activos son menores que los pasivos, ¿no? Dicho como ustedes quieran. Entonces, fíjense, en primera instancia tenemos tres líneas, ¿no? Tenemos tres líneas y esas tres líneas están básicamente relacionadas con lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio, también denominado capital, ¿no? Pues los activos comienzan en 4.500 millones, va bajando, van bajando y llegan a este punto, ¿no ven? A este punto donde está el mouse. Entonces, ese punto donde está el mouse es el momento del tiempo cuando los pasivos son iguales a los activos. Entonces, en ese punto los pasivos son iguales a los activos o los activos son iguales a los pasivos. Pero a partir de ese punto, ya los pasivos, fíjense, son mayores que los activos. Entonces, en este tramo es cuando la empresa ha entrado en quiebra. Entonces, para resumir y hacerlo bien sencillo, una empresa quiebra cuando el valor de sus pasivos es mayor que el valor de sus activos, ¿no? Otro elemento fundamental que está como supuesto en el modelo de simulación de Basilea es la correlación. ¿Qué es la correlación? ¿Se acuerdan lo que es la correlación? A ver, ¿quién se anima a decir qué es la correlación? ¿Qué es la correlación? A ver, vamos a empezar a preguntar. Vamos. Licenciado, Sí, es, adelante. bueno, la correlación es el estadístico que mide el grado de relación o la interdependencia de dos o más variables, que Ya, pueden ser directas y negativas. ya. A ver, vamos a preguntar a Maily Hurtado. ¿Escucha? Sí, licenciado. Ah, ¿está de acuerdo con lo que ha mencionado su compañera? Sí, ¿No tiene nada que acotar?
A ver, preguntaremos a Fernández Irma. ¿Me escucha? Sí, licenciado. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene algo que acotar? Estoy de acuerdo, licenciado. A ver, preguntaremos a otra persona, a otro colega. Velázquez Vargas Dalia. Sí, licenciado. Bueno, para mí la correlación que me acuerdo es como un tipo un tipo de asociación entre dos variables eh, y que bueno, específicamente lo que hace es evaluar la tendencia, ya sea creciente o decreciente en los datos. A ver, una última pregunta. Omar Diego Mamani, ¿está de acuerdo? ¿Tiene algo que acotar? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Ya? Sí, sí estoy de acuerdo. Además que la correlación es la relación de dos variables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 licenciado. Ya, perfecto. Bueno, entonces en esta lámina estamos viendo la correlación. ¿Qué tipo de correlación estamos viendo? Estamos viendo una correlación entre dos empresas, ¿no? Dos empresas que operan en el mismo sector económico, pero que obviamente tienen distinto nivel de activos, distinto nivel de pasivos, distinto nivel de patrimonio, ¿no? Tiene diferentes niveles de rentabilidad, más allá de que operan en el mismo sector económico, ¿no? Ese es el comportamiento de estas dos empresas, ¿no? Entonces, cuando medimos la correlación de riesgo de crédito en estas dos empresas, nos preguntamos, ¿en qué cuadrante y bajo qué condiciones una empresa entra en quiebra y la otra también entra en quiebra? Pero ya sabemos, contablemente, la quiebra se suscita cuando el valor de los pasivos es mayor al valor de los activos. Entonces ahí tenemos ya el primer dato, el primer parámetro que nos está señalando en qué momento una empresa entra en quiebra. ¿Ve? Entonces entra en quiebra. Ahora, pero en los sectores económicos no solamente opera una empresa, ¿no? Sino operan varias, ¿no? 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 empresas operan en el mismo sector económico, ¿no? Vamos a hablar, digamos, del sector de, qué sé yo, de producción de cemento, digamos. ¿Cuántas empresas productoras de cemento hay en el país? ¿No? Entonces, hay como 20 empresas que producen cemento en el país, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en qué medida la quiebra que podría suscitarse en una determinada empresa es o está correlacionado con la quiebra que podría suscitarse en otra empresa que opera en el mismo sector? ¿Por qué nos interesa responder a esa pregunta? A ver, ¿se entiende la pregunta? ¿Por qué es importante? A ver, ¿quién se anima? ¿Por qué es importante establecer ese grado de relación del riesgo crediticio de una empresa en relación a la otra empresa? ¿Por qué es importante establecer ese grado de correlación? ¿Por qué?
Sencillamente porque lo que le pase a una empresa es, si hay una correlación directa, ¿no? Si hay una correlación directa, entonces es importante saber qué es lo que va a pasarle a una empresa o qué le está sucediendo a una empresa para poder establecer lo que podría suscitarse o suscitarle a la otra empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante la correlación, ¿no? Entonces, fíjense en estos cuadrantes, tenemos el primer cuadrante, que es el que está arriba a la izquierda, dice, en el primer cuadrante hay una correlación. ¿Qué tipo de correlación es? Ustedes me van a decir. La primera empresa quiebra y la segunda empresa no quiebra. ¿Qué tipo de correlación es? Inversa, licenciado. Correlación inversa. Correcto. Segundo cuadrante dice no incumple o no entra en quiebra ninguna de las empresas. ¿Qué tipo de correlación es? Directa. Directa. O sea, lo que le pasa a una, o sea, lo que le está sucediendo a una no incide en lo que le está sucediendo a la otra. ¿Qué tipo de correlación es? Neutra. Neutra. Perfecto. En el tercer cuadrante dice incumple la segunda, que sería la misma correlación, ¿no? Que sería una correlación inversa. Y en el cuarto cuadrante dice incumplen las dos. Cuando incumplen las dos, o cuando quiebran las dos, ¿qué tipo de correlación es? Positiva. Positiva, ¿no? En cambio, cuando ahí arribita dice incumple la primera, o sea, la primera quiebra y la segunda no, es una correlación negativa o inversa. En cambio, el otro caso es una correlación positiva o directa. Bueno, por eso es importante. Entonces, el modelo de simulación de Basilea recoge el concepto de correlación. Entonces, acá tenemos como el objetivo fundamental es establecer el nivel o valor de los activos, entonces tenemos que el valor de los activos es igual a la raíz cuadrada de la correlación, justo la que estábamos viendo hace un momento en la lámina anterior, multiplicado por F. F es un factor común a todos los activos, es el riesgo sistémico. Si es un factor común, significa que si hay alguna variación en ese factor común negativa, esto va a afectar a todos por igual, o sea, es un factor de riesgo sistémico. Y le multiplicamos por, o mejor dicho, le sumamos a la raíz de 1 menos la correlación y multiplicado por epsilon sub i, ¿no? Entonces, epsilon es un factor individual. En lo anterior era sistémico, ¿no ve? Era un factor sistémico y este es un factor individual de riesgo específico para cada uno de los créditos y tienen una distribución normal. Este factor individual tiene una distribución normal y lo propio el factor de riesgo sistémico, ¿no? Aunque habría que testear, es importante, para ver qué tipo de distribución de probabilidades tiene. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un test, ¿no ve? ¿Cómo determinamos que es una distribución normal? A ver si ustedes se acuerdan y me refrescan. Hay que hacer los test correspondientes, ¿no ve? Hay que hacer los test correspondientes. Bueno, entonces, siguiendo con la lámina,
También podemos establecer lo que es la probabilidad de quiebra de esta empresa a través del modelo unifactorial, ¿no? Del modelo de Basilea. Bueno, hemos visto ya este modelo, pero vamos a volver a intensificar y vamos a hacer correr la simulación, ¿no? La simulación, que eso es lo que nos estaba faltando la vez pasada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ahora veremos un caso práctico, un ejercicio. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y voy a compartir una hojita Excel. Esta hojita Excel es la que la que les tenía que mandar. Estaba por enviarse el otro día, pero dije mejor haremos nomás el ejercicio conjunto el día de clase, ¿no? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, licenciado. Entonces, tenemos en primera instancia, volviendo un poquito a lo que es la medición del riesgo de tasas de interés, volviendo a ese tema que vimos en su momento, entonces tenemos una estructura donde tenemos los activos, tenemos los pasivos y tenemos los activos disgregados a diferentes plazos, ¿no? Cuando estamos hablando de activos, estamos hablando de la recuperación de los activos. Cuando estamos hablando de los pasivos, estamos hablando del pago de los pasivos, ¿no? Cada cuánto tiempo tenemos que pagar y qué monto tenemos que pagar. Y en el caso de los activos, cada cuánto tiempo vamos a recuperar y cuánto vamos a recuperar de los activos. Eso nos está mostrando esta estructura que se llama la estructura de calce financiero, ¿no? Entonces, esta estructura de calce financiero nos está mostrando que, por ejemplo, tenemos activos. Si nos vamos a la parte de abajo, perdón, acá a la parte de arriba, voy a marcar de color amarillo, simplemente para una mejor identificación. Entonces tenemos activos, vamos a recuperar activos hasta 30 días en un monto. Esto lo voy a redondear para que no haya confusión con el decimal. Ahí está mejor. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, licenciado. Entonces, esta estructura nos está diciendo, voy a pintar también los pasivos. Entonces, tenemos activos a 30 días, o sea, en 30 días, a contar desde hoy, en 30 días, vamos a recuperar 352, 316, 158 millones de bolivianos. A 60 días o de aquí en 60 días, vamos a recuperar 57 millones, en 90 días 80 millones, en 180 días 134 millones, 360, 198 millones, 720, 343 millones y mayor a 720 tenemos 570 millones de bolivianos, ¿no? Pasivos. A 30 días tenemos que pagar 208 millones, a 60, 93 y así sucesivamente. ¿No ven? Ahora, ¿qué tenemos que hacer en esta estructura de activos y pasivos, en esta estructura de calce financiero? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan?
Lo primero que tenemos que hacer es separar lo que son los activos sensibles a tasas de interés y los pasivos sensibles a tasas de interés de los activos y pasivos que no son sensibles a tasas de interés. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, ¿no me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, Hola. sí. Ah, ya. Pensé que no se escuchaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primera instancia? Es separar los activos y pasivos sensibles y no sensibles a tasas de interés, porque estamos midiendo justamente el nivel de sensibilidad tanto de los activos como de los pasivos a lo que es tasas de interés, ¿no ve? Entonces, vamos a ir marcando qué activos son sensibles a tasas de interés. Las disponibilidades, es lo que son el efectivo en cajas, no es sensible a tasas de interés. Las inversiones temporarias sí. Vamos a pintar de color celeste. La cartera vigente también es sensible a tasas de interés. Otras cuentas por cobrar no son sensibles a tasas de interés. Inversiones permanentes sí son sensibles a tasas de interés. Y otras operaciones activas no son sensibles a tasas de interés. En lo que son los pasivos, obligaciones con el público a la vista son sensibles a tasas de interés. Cajas de ahorro, pese a que no, esta estructura de calce financiero no tiene cajas de ahorro ni depósitos a plazo fijo, pero igual los vamos a pintar. Son sensibles a tasas de interés. Obligaciones restringidas también son sensibles a tasas de interés. Y tenemos los financiamientos en entidades financieras del país que sí son también sensibles a tasas de interés. Financiamientos externos también son. Títulos valores también son, pese a que no tenemos. Obligaciones subordinadas también son sensibles a tasas de interés. Entonces, fíjense, hemos marcado con color celeste todo lo que es sensible a tasas de interés, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, licenciado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer una copia de este archivito a otra hojita para que sea voy a dejar un ratito de compartir, voy a descompartir y voy a compartir el archivo que acabo de ajustarlo un poquito, ¿no? Entonces ahí tenemos los activos a diferentes plazos sensibles a tasas y los pasivos a diferentes plazos también sensibles a tasas de interés, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es solamente copiar todo lo que es sensible a tasas de interés, ¿no? Para no confundirnos.
Ahí están, todos los activos sensibles a tasas de interés. Ahora, copiaremos los pasivos sensibles a tasas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Bueno, entonces tenemos una nueva estructura tomando en cuenta el grado de sensibilidad a tasas de interés tanto de lo que son los activos como de los pasivos, ¿no? Ahora, lo que nos interesa es parametrizar el tiempo, ¿no ve? Entonces, la parametrización del tiempo, acá vamos a hacer, acá tenemos activos y pasivos a 30 días. Entonces, vamos a parametrizar como la mitad de 30 días. O podemos parametrizar en 30 días, ¿no? Esto es 30, 60, 90, 180, 360, 720 y bueno. En todo caso, ya no interesa hacer el análisis a 720 y más de 720, porque el riesgo de tasas de interés se mide solamente hasta 360, porque es el factor de cálculo de la tasa de interés en 360 días, ¿no? Entonces esto lo vamos a borrar para no confundir. Entonces tenemos ahí la estructura de calce de plazos. Pero calce de plazos, tanto en lo que respecta a los activos como de los pasivos, sensibles a tasas de interés. Ahora, mi pregunta es, si les mando en este momento esta estructura, para el día lunes pueden medir la sensibilidad del margen financiero a riesgo de tasas de interés. ¿Pueden hacerlo? Puedo copiar en este momento al WhatsApp. Que sea como tarea. Está bien, licenciado. A ver, fíjense en sus WhatsApp si ya está, o en el WhatsApp del curso. Ya está, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Entonces, tarea para el día lunes, calcular el efecto en el margen financiero, tomando en cuenta esta estructura de activos y pasivos sensibles a tasas de interés, como efecto de la variación de las tasas de interés de manera paralela en 100 puntos básicos, que es en realidad el supuesto que siempre hemos estado manejando, ¿no? ¿Se entiende el ejercicio, verdad? Bueno, el que tenga alguna duda, alguna consulta, también me la puede formular sin ningún problema. Bueno, Licenciado, ¿esto se lo vamos a enviar a su WhatsApp o al del auxiliar? primero lo veremos. Podemos trabajar tal vez en grupos, ¿no? De 5 personas y como hemos hecho en el anterior caso, una de ellas puede exponer. Bueno, van a exponer los 5 grupos, pero una persona de cada grupo. ¿Ya? Está bien, Para el licenciado. próximo fin, ¿es licenciado? No, para este lunes. Está bien, licenciado. Bueno, está claro, ¿verdad?
Ya, entonces, si no hay dudas, yo también voy a estar pendiente si tienen alguna consulta, pueden formularla de manera directa al WhatsApp. Y bueno, si no tienen en este momento alguna duda, alguna consulta, estaríamos cerrando la clase, deseándoles siempre como es habitual, que pasen un buen fin de semana en lo que resta del sábado y el día domingo. Hasta el día lunes y gracias por todo. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.